Bueno, en este video les voy a explicar la velocidad de crecimiento vegetal para poder realizar un análisis del trabajo que están realizando ustedes en casa. Bueno, si pensamos en las causas las cuales generan el crecimiento de las plantas, pues lo vamos a relacionar directamente con disponibilidad de luz, eh, agua y bueno, y otros componentes que son principales e indispensables, ¿cierto? Que en realidad pues sí lo podríamos decir así, pero además hay otros factores los cuales influyen en el crecimiento de las plantas y en otros procesos del metabolismo como tal. Entonces pues voy a empezar por esa parte para después relacionarlo directamente con física. Entonces, en un primer momento podemos indicar que las hormonas vegetales son responsables también de crecimiento y de regular otros metabolismos que ahorita hablaremos de ellos. Bueno, entonces podemos decir que primero son mensajeros químicos que regulan y coordinan las funciones vitales de la planta. De igual forma, y haciendo pues como una analogía con nosotros los animales o los humanos, hay ciertas hormonas y glándulas que permiten y regulan muchísimos procesos, la insulina, la adrenalina, bueno, y en fin, una gran cantidad. Y nosotros tenemos también una hormona de crecimiento que es mediada por la glándula pituitaria, que es la hormona GH, y regula el crecimiento de nosotros. De igual forma está en las plantas. Entonces, por acá en un segundo punto vemos las hormonas vegetales pueden ejercer tanto efectos a corto, a mediano y a largo plazo, participando tanto en respuestas inmediatas al ambiente como en el desarrollo de la planta, produciendo cambios estructurales o funcionales. El medio ejerce ciertas presiones sobre las plantas, lo que digamos se deben generar ciertos cambios y señales en las plantas, como por ejemplo si hay un cambio de estación en un lugar estacionario, obviamente, cuando entran a invierno, pues debe haber una respuesta generando, digamos, un mecanismo de envío de información por medio de las hormonas para que, digamos, el árbol pueda perder sus hojas para no gastar energía en ese proceso, esperar que pase el invierno y nuevamente retomar el proceso de producción de hojas, también dado y mediado por hormonas para que crezcan en una mayor temporada, en una mejor temporada como tal. Eso es uno de los ejemplos. Esas hormonas actúan en bajas concentraciones y a distancia del lugar que se producen de igual forma que en nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a analizar. Primero, me encontré este cuadro muy completo e interesante. Eh, Imaginémonos el crecimiento de las plantas y que se da en 4 etapas, generalmente, eso dependiendo pues si tienen o no tienen fruto. Entonces vamos a ver, etapa número 1, germinación, es decir, desde el momento en que yo sembré el frijolito hasta el momento en que me empezó a brotar de la tierra, esa es etapa 1. Acá podemos ver algunos elementos que están relacionados en esa etapa o que son importantes. En la etapa 2 ya es un crecimiento vegetativo, es decir, la planta empieza sobre todo a crecer en altura, a salirle hojas, brotes, unos pequeños brotes, pero trata de crecer. La etapa 3 la vamos a denominar floración y reproducción, entonces van a empezar a salirle de una forma apresurada hojas y tallitos, más tallos. Y acá obviamente en la parte de abajo los metales que son importantes o elementos para ese proceso. Tenemos en la última etapa una etapa de fructificación, que es la generación del fruto, dado pues si la planta lo tiene o no, y la madurez y los elementos. En esta parte de acá tenemos algunas hormonas las cuales son encargadas del crecimiento, pero si ustedes se fijan en diferentes momentos, no todas se concentran en la misma etapa o por la reproducción celular en el mismo punto. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en los primeros días es vital como el aumento de esta hormona, que esta hormona estamos hablando del ácido abscísico. Entonces es importante para la germinación, pero podemos ver que después decae y nuevamente empieza a subir y es importante en la madurez y fructificación. De igual forma podemos realizar el análisis de todas las hormonas. Digamos, por ejemplo, esta que está como en amarillito, que es ácido giberílico. Ese ácido es importante en la etapa de germinación, vuelve y decae en una transición de etapa 1 a etapa 2, pero vuelve y aumenta.
Y bueno, y así se podría realizar el análisis de qué hormonas son importantes. Entonces hay que entender también esa parte que es fundamental y obviamente una buena disposición de nutrientes. Entonces, pues ahí tenemos claro esta primera parte. Este va a ser el primer video, ya seguimos con el segundo.